Dios le bendiga, mi hermano Dios Hugo. le bendiga, pastor Miguel Mejía, agradeciendo al Señor sobre todas las cosas por este tiempo perfecto, ¿no? Que nos da para poder, a través de nuestras palabras, de nuestro testimonio, glorificar al Señor porque Él se merece todo, alabanza y adoración y gloria. Amén. Y saludar a todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de esta plataforma. Voy a dar este testimonio del poder, de la transformación y el cambio que Dios hace en la vida cuando uno viene a sus pies con un corazón arrepentido. Amén. Amén. Hermano, quisiera que nos cuentes de qué parte entiendo que eres de Ica Amén, y amén. de qué barrio eres y cuántos conformaban tu familia. Bueno, yo soy del barrio, he vivido en el barrio mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud. He vivido allá en el barrio un poquito movido, es que es barrio de Maurto y Mollendo. Ya, ahí vivimos mis padres, mis hermanos, y bueno, por la misericordia de Dios, Dios nos ha, digamos, alejado de los caminos negativos. Hoy estamos saliendo un poquito así crudo, sin mucha saturación de color así. Ya luego estaremos de repente editando, pero hoy, como hemos reiniciado tantas cosas, no hemos descuidado en esa partecita. Así que si nos disculpa si nos ven un poquito de repente pálidos el color del audio. Le invitamos a compartir cada uno en su plataforma. El hermano puede compartir en en sus Facebook personales, en los WhatsApps, en los Messenger, para poder ser de mucha edificación este testimonio. Amén. El hermano Hugo Arróspide también es hermano del pastor Raúl Arróspides. Hermano, cuéntame en tu infancia qué fue lo que te marcó dentro del seno de tu hogar. Algunas, bueno, como toda familia que no tiene al Señor, porque ya gracias a Dios que el 90% de mi familia conocen al Señor, ¿no? Y han decidido, digamos, aceptar al Señor en su corazón para ese cambio, un cambio radical en su vida, ¿no? Pero como toda familia, sin Cristo no había orientación, no había guía, no había una vida de esperanza. Como todo hogar había pleito, contiendas, y esto de hecho afectaba bastante a nosotros que éramos niños. Mi papá era alcohólico, mi mamá se quedaba en su casa, pero en sí trae que el alcohol, la droga, todo vicio trae violencia y sobre todo afecta bastante a los hijos, a los niños. ¿Ya? Pero gracias a Dios que aún en esos tiempos que no conociendo al Señor, Dios guardó nuestra vida. Algo que haya marcado tu casa, que hayas visto de tu papá hacia tu mamá, algo que haya marcado para toda tu vida que hasta el día de hoy te puedas recordar. Mi papá era una persona, como le digo, tenía ese vicio de alcoholismo. Él tomaba, digamos, 40 días y descansaba, digamos, 30 días, ¿no? Y era un alcohólico enfermo. Eso fue causa de su muerte también. Claro, hubo violencia y a veces no había para comer. Teníamos que salir a lustrar zapatos y los peligros que originaba esa como niño a salir a trabajar, ¿no? Pero Cuando tú mencionas que hubo violencia, algo que tú te recuerdes que fue de repente muy imborrable de tu mente, algo que haya pasado. bueno, papá venía como él era chofer de ruta larga, manejaba camión, él maltrataba mucho a mis hermanos, ¿no? O sea, los maltrataba hasta el extremo de, de que mis hermanos, algunos se desmayaban, ¿no? Les castigaba con esa soga que venía con alambre, esos que calaban los toros. eh, y, y él mismo lloraba cuando nos castigaba a mis hermanos, él mismo lloraba, ¿no? De la nada, porque venía, ¿qué será? Con los problemas, con la herida que él ha tenido también de niño.
o por el temor que no nos perdíamos, pero nos dañó bastante, ¿no? Y esto afectó, ¿por qué? ¿Por qué afectó, no? Porque cuando formamos una familia, nosotros mismos, al menos yo, perjudicó porque quería ser igual como papá, violento, quería poner una autoridad a base de violencia, a base de golpe. Tal instrucción traen como nos ha dedicado nuestro padre, queriendo hacer nuestro hogar, pero gracias a Dios que Dios pudo, digamos, tocar mi corazón para ser diferente con mis hijos. En tu adolescencia, a pesar que vivías en un barrio movido, ¿cómo transcurrió el tiempo? Sé que en tu entorno había droga, delincuencia, alcoholismo, malas amistades. ¿Qué? ¿Te arrastraron, evadiste o fueron de repente la disciplina y...? Yo creo que dentro de la ignorancia de mi padre, ¿no? Del temor que no nos perdíamos, porque casi el 80 o el 90% de los jóvenes se perdían porque a través de la droga, del alcohol, la delincuencia, ¿no? El temor de quizás mi papá, al castigarnos, a someternos a su disciplina, a sus golpes, digamos, no nos perdíamos, gracias a Dios, ¿no? Porque le teníamos miedo a mi papá bastante, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que no caímos en la delincuencia, pero en sí fuimos dañados por la violencia de mi padre, ¿no? Quizás en la ignorancia, era un hombre ignorante, quizás no entendía la forma de corregirnos. Pero, la pregunta puntual, ¿no caíste en ninguna? No, como le digo, gracias a Dios no caí en ni un vicio, no caí ni en la delincuencia, no nada, gracias a Dios. ¿A los cuántos años tú empezaste a libar licor? Ese es un tema, digamos, que a veces por imitar al entorno de amistades, de muchachos, ¿no? De querer no ser, digamos, menos que nadie, una vez se hace el que también debe tomar esa posición de valiente, digamos, ¿no? A los 16 años uno prueba el licor, la fiesta, el pecado, la fornicación. Cuando tú a los 16 años, pero justo te acababa de preguntar, ¿no? Si en tu adolescencia habías caído en un vicio. Y voy a preguntarte para que no te contradigas, porque a veces sentarnos acá nos pone un poquito nervioso y podemos de repente evadir las preguntas, ¿no? Pero tranquilo, hermano, aquí no estamos en un periodismo de noticiero, tú no estás, como se dice, con requisitoria o estás en un proceso judicial. No, tranquilo, o sea, las preguntas te voy a preguntar y no tengas por qué evadirlas, solo dilas, porque de eso se trata, ¿no? De edificarnos. A los 16 años empezaste a libar licor ahí en las fiestas. ¿Tu papá estaba con vida en ese momento? Sí, mi papá estaba con vida. ¿Se llegó a enterar? No, o sea, mi papá quizás le contaban los amigos, pero nosotros, como le repito, ¿no? Si llegamos con falta a la casa, digamos, oliendo licor o oliendo a cigarro, ¿no? A mi papá no le gustaba. Él decía, yo soy un alcohólico, soy enfermo, pero yo no quiero que usted sea, ¿no? Pero evadirnos, lo hacíamos oculto, como dice, ¿no? Y ya pues, si esto no... ¿qué pasa? Que esto de hecho nos engañaba a nosotros mismos, porque más consumíamos licor, la fiesta, digamos, salir con personas de sexo opuesto, fornicación. Y esto de hecho estábamos mal. Pero eso. Tu papá nunca te vio en ese estado, nunca llegó a enterarse. Mi papá, no, ya a la edad, como le digo, a la edad de 17 y 16, no. Ya mi papá cuando tenía unos 21 años, 22 años, pero en la adolescencia no. No, pero sí, entonces llegaste a... Sí, llegué a tomar no licor, ¿no? Pero... Y en el ámbito delincuencial, de las palomilladas, de los barrios, ¿nunca te llegaste a involucrar? No, o sea... ¿Seleccionabas tus amigos? Seleccionaba a mis amigos y también... yo creo que
de ese tiempo ya yo pienso ahora, ¿no? Que conozco al Señor, creo que Dios guardó nuestra vida en su momento. Perfecto. ¿Y en qué momento llegas a conocer a la hermana Anita? A mi esposa nos conocimos hace 37 años. Mi esposa tenía 17 años y yo tenía 19 años, ¿no? Y bueno, nos conocimos en un compromiso, ¿no? Un cumpleaños, ¿no? Pero bueno, caímos en pecado, no conocíamos al Señor, fornicamos, y bueno, y a consecuencia salió embarazada. Pero de ahí vino los problemas también, pastor. Vino problema cónyuge, con yo muchas veces adulteré, caí en adulterio, le engañé a mi esposa. Muchas veces vino las consecuencias. Mi esposa tomó una actitud, digamos, de resentimiento, quiso hasta matarme. Agarró cuchillo. Andaba con cuchillo, no sabía, para matarme. Y buscaba a la persona que yo, digamos, me había engañado, ¿no? Y bueno, quizás no le entendía, porque yo estaba en el pecado, estaba ciego, pero al final ella sirvió bastante, ¿no? Yo soy consciente que fui un adúltero, ¿no? Después de haber cometido cualquier pecado, ¿no? Cuando tú ya cometes el adulterio, tus hijos eran pequeños, grandes. No, eran pequeños todavía. Mis dos hijitos tenían 8 y 9 años. ¿Tú crees que eso es el peor el peor pecado que quizás no probaste? Delincuencia, pandillaje, pero experimentaste en carne propia el adulterio, la traición. Sí, porque bueno, esto lo digo delante del Señor, ¿no? Yo fui un adúltero, digamos, quizás por el mismo trabajo que tenía, la libertad de andar. Yo trabajaba en una empresa de transporte y como era joven, ¿no? Tenía 21 años, porque a los 21 años a los 22, 23 años ya tuve una relación de esposo. Y bueno, y eso, claro, eso no es excusa, ¿no? Pero el mundo siempre nos dice, la mujer en tu casa y tú puedes hacer lo que quieras en la calle, ¿no? Y eso lo tenía de una manera mal influenciado, ¿no? Y sí fui un adúltero, digamos, no al extremo, ¿no? Pero frecuentemente. Pero tú sabías que ya no podías salir de esas garras del pecado, del adulterio. No, claro, porque eso satisface la carne y no quería salir, pero, o sea, mientras había juventud, digamos, podía hacer lo que tú deseas. A pesar que tenías tus hijos pequeños. A pesar que mis hijos tenían pequeños. Y cuando discutías con tu esposa, peleabas, ¿tus hijos escuchaban eso? Sí. Mis hijos que tenían 9 y 8 años, ellos se ponían a llorar, se escondían bajo la cama. ¿Escuchaban los reclamos de tu esposa? ¿Te habías casado todavía? Ya cuando mi esposa salió en gestación, ya sus padres, como todos padres no quieren que sea burlada su hija, nos casó. Arreglaron su vida. Cásense porque mi hija no va a quedar así, pero bueno, y eso, bueno, pensando que ellos nos hogaron un hogar feliz casado, pero al final uno sin Cristo no es feliz, pastor. Y ese es el problema a veces de muchas parejas, ¿no? Que son adolescentes, se ilusionan, salen embarazadas, quieren arreglar su vida y luego se dan cuenta que de repente no es la persona ideal. Claro. Porque el pecado lo destruye. Exactamente. Porque el pecado lo destruye. Pero ahí, perdón, pastor, ahí cuando conocimos al Señor, o sea, mi esposa
un familiar le predicó la palabra porque Claro, ella... a eso voy, pero todavía yo no Ya, ya. quiero adelantarme, ¿no? ¿En algún momento llegaron ustedes en esos reclamos? eh, ¿En algún momento llegaron a la violencia ustedes? Sí, pastor. Eh, yo le golpeaba a mi esposa. Le golpeaba. Ay, Dios. Y mis hijos miraban eso. Es que he visto a mi padre que era violento y tenía esa complejidad de que el que manda en la casa era el macho, que tenía que someterse a lo que decía el hombre, ¿no? El machismo, ¿no? Y si la mujer, la esposa, tiene que estar sumisa en todos los sentidos, erróneamente pensaba eso, ¿no? Como decían muchos en ese entonces, los machistas, o mi mismo padre, ¿no? Que la mujer nunca te gobierna, ¿no? Que antes que se te adelante, ve, métele golpe y esto, ¿no? Y eso perjudicó bastante a mis hijos. Los afectó bastante. ¿Llegaste un momento ya a separarte por completo? ¿Lo pensaste? Sí. Me acuerdo que quería irme de la casa. Ya diablo me había metido en mi mente que... y la familia tuvo bastante... Mi familia a veces tuvo bastante, en cierto modo, que ver, porque me decía, estás casado muchacho. Ya... mira cómo estás pasando, no estudias, y eso más alimentaba mi mente para alejarme de ella, ¿no? Pero un día quise irme, ¿no? Mi hijita, la mayor, que ahorita tiene sus años, casada también, no sé, me dijo, papá, no te vayas. Y no me importó, me fui con otra mujer. Tú prácticamente abandonaste tu casa. No abandoné así por quererme ir, ¿no? Sino salía, pero cualquier pretexto tenía. Pero siempre volvías a tu casa. Siempre volvía, porque algo de mí no sé, tengo un hermano que fue conoció al Señor y después él oraba, pero no. Él estaba viviendo en Lima, él oraba por nuestro matrimonio. Creo que la oración llegó bastante al Señor. ¿En qué momento llegaste a conocer el Evangelio? Quizás yo hasta no lo entiendo a veces, ¿no? Porque el diablo se había metido bastante en mí, había posesionado mi alma, creo. Porque mi esposa comienza, como ella estaba herida, estaba digamos, desesperada por nuestra situación conyugal. Ella quería hacer muchas cosas y quería, incluso como le estaba diciendo pastor, ella agarró cuchillo. Ella, no sé, un día me confesó que quería matar a sus hijos. Sí. Matarse ella. Ya entonces en ese momento vino su tía que estaba en la iglesia de Alianza Cristiana, ¿no? Y le compartía la palabra, ella escuchaba. Y un día un familiar de ella le dice, mira, te invito a la iglesia, ¿no? Ya, y iba a la iglesia, ¿no? Iba a la iglesia con sus hijos, yo seguía tomando con mujeres. Ella fue la que conoció primero el Evangelio. Y entonces yo me enteré que se había ido a la iglesia con mis hijos, ¿no? Tan pequeñitos. Y yo llego a la casa mareado, ebrio. Y yo le amenazo, le digo, si tú vas a la iglesia, yo voy y te hago problema. Y si el pastor viene y me dice algo, yo lo golpeo. Yo era una persona muy violenta. Bueno, ella como que escuchó oído sordo y ese día se va a la iglesia. Ya había ido continuamente a una iglesia evangélica. Llego a mi casa y no la encuentro, pastor, ni a mis hijos, nada. Y el diablo en ese momento estaba gobernando mi vida.
Entonces no la encuentro. Yo le había advertido que vete tú, pero deja a mis hijos. Y comencé a insultar, a blasfemiar contra la iglesia, a hablar malas palabras contra los pastores, todo eso. Y total, ella fue a la iglesia, se fue. Agarró a sus hijos, se fue a la iglesia. Entonces yo como irritado, molesto, airado, como que el diablo ahí ponía en mi mente muchas cosas. No te ha hecho caso, mira cómo pasó sobre ti. Ahorita la jalo de los cabellos, decía yo. No me importa, yo no tengo vergüenza con nadie. Yo soy de Maurto, decía. Soy de Mollendo, decía. Ese tiempo tu esposa congregaba en qué iglesia? En la iglesia acá en Arenales, en Príncipe de Paz. Ese tiempo congregaba en ustedes comenzaron ahí. Y nosotros comenzamos ahí. Esa fue la primera iglesia que ustedes comenzaron. Comenzamos ahí. Y bueno, fui pastor a la iglesia. Y justo estaban hablando sobre el perdón. Santo. Entonces yo me detengo en la puerta de la iglesia. O sea, mi propósito era entrar a la iglesia y como estaba medio mareado, ebrio, era hacerle problema en la iglesia. No me importaba porque yo ya estaba acostumbrado a hacer problemas, ¿no? Entonces yo me detuve ahí en la puerta. Que termine la adoración, dice que termine esa canción, ¿no? O que dé el sermón el pastor, ¿no? Estaba hablando sobre el perdón. Y después comenzó a tocar una adoración. Que hasta ahora me acuerdo, ¿no? Esa adoración, sin conocer a Dios, ya creo que Dios estaba tratando con mi vida por la oración. Comenzó a fluir esa adoración. Que yo iba con todo el demonio encima a hacer problema, incluso a golpear al pastor por haberle insistido a invitarle a la iglesia. Pero esa adoración que cantó un hermanito sencillo que cantó así, y lo voy a hacer tres estrofas, dijo: he llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy... Bueno, cuando veo que esa adoración penetra, yo siento que penetró, que yo estaba fuera de la iglesia en la puerta, penetró mi alma, pastor. En ese momento me sentía quebrantado llorando, pastor. Y yo decía, ¿por qué estoy llorando? Decía, comencé a hablar lisura, ¿por qué estoy llorando? Yo he venido acá con un propósito de hacer cosas, violentar, pegar a mi esposa, jalarle los pelos o golpear al pastor si se mete. Pero con fuerza iba a la presencia. En ese momento comenzó a quebrantarme a mi corazón. Ahí en ese momento llegó a rendirme, pastor, que la violencia que tenía en ese momento comenzó al Señor en ese momento a tocar mi corazón, pastor, porque me hizo que en ese momento quebrantara mi corazón. Y cuando el pastor justo estaba ministrando en la palabra, dijo así: si está tu esposo, tus hijos, tu esposa, ve y pídele perdón. Y yo no entendía lo que pasaba ahí, pastor. Mi mente no entendía, pero cuando me descubro delante de mi esposa que estaba en la iglesia, yo estaba afuera, ella volteó y dijo, me miró, la miré, mi hijito me miró, papá, dijo así, y ella agarró a sus hijos pensando que le iba a violentar. Yo me acerqué, yo no sé con quién me guió a entrar a la iglesia, rendido, pastor. Santo. Humillado, y en ese momento mi esposa se acerca y me da un abrazo, ¿no? Y lloramos, Pepe. Ahí yo pienso que en ese momento Dios trató con mi vida, ¿no? Y mi hijita, la mayor, me dice, papá, me dijo, ya no te tengo miedo, ya. Ha cambiado tu rostro, papá. Me dice, no. Y sí, Dios en ese momento tocó mi corazón, pastor. Y hablamos con el pastor que estaba ahí.
¿Se te fue la borrachera? Se me fue la borrachera, pastor. Se me fue la borrachera, como que el Señor había sacado toda la basura en ese momento. Gloria a Dios. Digo, le pide perdón a mis hijos, a mi esposa. Comenzamos con el pastor de turno y fuimos a casa. Yo llegué anestesiado a mi casa. Seguí quebrantado en mi casa. ¿El pastor que te predicó hasta la fecha sigue siendo el pastor, el de ahora? ¿O ya han cambiado ya? El pastor sigue ahí, ¿no? Sino que el pastor al principio... No, pero la pregunta es, ¿el pastor que te compartió a tu esposa la palabra sigue actualmente? Sigue ahí en Arenales, sigue ministrando a la iglesia. Llegaste a tu casa quebrantado, llorando. Llegué, le pedí perdón a mi esposa y me dice, Javier, Dios te ha tocado. Y ella comenzó a orar al Señor. Pero antes de ese suceso, pastor, yo le vi a mi esposa orando al Señor. Yo entraba borracho, despacito en mi casa. Y ella decía, Señor, tócale el corazón a mi esposo. Y decía, está loca, decía entre mí, está loca, ¿qué hace orando? Dije entre mí, está loca, ya me veía por acá, pero cada vez que yo dormía en mi habitación, llegaba un poquito ebrio, ella, en su fe, que ya conocía algo de las escrituras, ella tomaba aceite y comenzaba a ungir. Ungir por acá, por mi frente, por los pies. Y yo me levantaba, qué grasa en mi cabeza, ¿qué tengo? Diga. Y ella en su fe decía, Señor, toca el corazón de mi esposo, ¿no? Yo creo que... Sí, porque eras un diablo, hermano. Le pegabas, le sacabas la vuelta, venías borracho. Estabas endemoniado. Estaba endemoniado, pastor. Hay como dice en la Biblia, los pecados de los padres caerán sobre los hijos hasta la cuarta generación. Y eso estaba cayendo sobre mí, borracho, porque mi papá tenía 18 hijos. 18 hijos, conocía 18 hermanos. ¿En diferentes mujeres, con mi mamá tuvo 8. Y tuvo regado hijos por ahí, como chofer que era, ¿no? Y esa, digamos, esa raíz de pecado estaba cayendo no solamente en mi vida, en la vida de mis hermanos. ¿En qué momento te conviertes? En ese momento, cuando eres tocado por el Señor en ese momento, ya comienzas a querer, digamos, te pones sensible en las cosas de Dios. Pero también el diablo está ahí otra vez tratando de seducirte. Y ya pues y vinieron pruebas, pues, luchas. Quería otra vez tomar otra vez, estar con amigos. Los amigos me buscaban, me decían, oye, chino, ¿qué pasa? Vamos. Ya ahorita voy, le decía. Iba. Pero cuando iba no sentía lo mismo, pastor. Tomaba un poquito y decía, ya tengo, ay, ¿qué te pasa? Ya no eres como antes. No, no había celulares antes, ¿no? Y no, decía, me está llamando mi esposa y ha dejado un encargo allá, le decía, ¿no? Pero ya no era el mismo, pastor. Y llego a mi casa y le confieso a mi esposa, Ana, esto está pasando, le decía. Y nos ponemos a orar al Señor, pues, para que pueda Dios seguir tratando con mi vida. ¿En qué momento le entregas tu vida a Cristo? ¿Qué tuvo que acontecer con tu vida para que le entregaras tu vida a Cristo? Una vez escucho un mensaje del pastor Eugenio Macías. Fue tan fuerte, pastor. Incluso él nombró mi nombre todavía en ese mensaje. ¿Ya? Y ese mensaje habrá de un hermano que se llama el mismo nombre mío, pero yo lo tomé. Y uno del mensaje dijo, quítate la máscara, dice así. Quítate la máscara y no seas un religioso y entrega tu vida a Jesús por completo, pastor. Y eso atravesó hasta lo más profundo de mi ser. ¿Qué hice ese momento, pastor? No estaba el pastor de turno. En ese momento me arrodillé y dije, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo quiero ser que tú me cambies por completo. Me quebranté, quebrantado. Y ahí decidí, pues, pastor, dejar todo. Amistades, dejar incluso la familia, que en ese entonces traía también consecuencias, porque también te alimentaban cosas
para no tu bienestar, ¿no? Mi familia, parte de mi casa. ¿Te conviertes a Cristo de todo tu corazón? Sí, Porque eso es, yo creo que todo cristiano que se convierta a Cristo con todo su corazón, empiezas a recibir doctrina, discipulado. sí, ya ahí comencé ya a cimentarme más en la palabra. ¿En qué año te bautices? A los 2 años de convertido. Hace... O sea, me convertí en el Señor en una fecha, y digamos, ¿no? ¿Hace cuántos años estamos hablando? Estamos hablando más de 20 años, pastor. Más de 20 años. Ya. Te conviertes, sirves a Dios, perdona que aceleremos, estás trabajando en la obra de Dios, ¿no? Predicando Sí, la palabra de Dios. ya fui llamado, para la gloria de Dios, fuimos llamados, mi esposa y yo, como un matrimonio para, digamos, para hacer discipulado a otros hermanos. Como todo creyente, ¿no? Estamos llamados a predicar el Evangelio sí, y dispuestos a apoyar la obra de Dios. Me comentaste que te fuiste a un anexo. Y sí, mi sentido era predicar en mi barrio, ¿no? Maurto, Mollendo y Pisco, calle Pisco. Y como tenía ahí amigos, amistades, oré por ese lugar para poder llevar el Evangelio al Señor, bueno. Y bueno, comencé a predicar el Evangelio por esa zona. Sentí ese deseo, ese amor por trabajar en esa área, en ese lugar. Y bueno, y mi gozo era que se convertían los hermanos allá, ¿no? Como te conocían, decían, mira, el chino Hugo se ha convertido al Señor. Y qué bueno, ¿no? Si Dios cambió a él también, como dice, él también puede cambiar, ¿no? ¿Fuiste a tu barrio? A mi barrio comencé a predicar la palabra del Señor, ¿no? Y qué bueno que Dios había tocado su corazón de aquellas personas. Un día tenía 2, 3 personas ganadas para el Señor, ¿no? Ahí, de una manera así, en la calle, visitaba su casa. Y llega el momento de que una familia me abrió las puertas para hacer un anexo ahí, una célula, un anexo, y ahí llegaban personas, y yo me gozaba, le decía a mi esposa, se ha entregado una alma a una familia. Bueno, total, al final llegan como 19, 20 personas que estaban ya en el culto de pastor, ya estaban ahí escuchando palabras, digamos, recibiendo doctrina, que también teníamos doctrina, otra enseñanza. Venía siempre gozoso al trabajo mi esposa. Me decía, ¿qué tal? Me decía mi esposa, bien, gloria a Dios, se ha convertido ahí, estoy tratando con 19, 20 personas. Amén. Y gozoso venía, pastor. Contento, alegre, ¿no? Ese tiempo trabajabas, tu esposa trabajaba. Mi esposa trabajaba, ella cortaba cabello. ¿En el mismo local que está ahí, más abajito? En Cajamarca, al frente de Carza. Tú venías contento, gozoso, a ver, hermana, y todo ese gozo encontraste a tu niña, me comentaste. Las almas añadidas, pastor, ya no eran 20, eran más. Y mi gozo al Señor, mi gozo era tremendo, porque decía, Señor, de esta persona que quizás fui un vil pecador, has puesto tus ojos sobre mí y bueno, y me estás usando como instrumento, ¿no? Y eso fue mi gozo, ¿no? Porque decía, bueno, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y este es el tiempo de Dios. Y venía gozoso, pastor, porque las almas se convertían. Pero esa noche, una noche, después del culto, de las 8 de la noche, siempre iba a recoger a mi esposa, a mi familia al trabajo, porque mis 2 hijos estaban con mi esposa trabajando en el local. Mi hijo tenía 7 añitos, mi hija la mayor tenía 9 añitos, 8 añitos tenía. Llego al puesto de mi esposa donde trabajaba y veo a mi hijita la mayor llorando. Y me asombra porque no estaba mi esposa ni mi hijo. Digo, ¿y dónde está tu mamá? Le digo, hijita. Papi, a mi hermano le ha chancado el carro. Yo me quedé helado, pastor. Me quedé en ese momento así quieto.
Y en ese momento se me vino tantas cosas a mi mente. No sé qué chancado, no sé, pero su desesperación de mi hijita en ese entonces era llorar y llorar. Entonces le digo, ¿dónde está? Se le llevó al hospital. Bueno, entonces en ese momento dije a un amigo de ahí, de donde trabajábamos ahí, del otro puesto, le dije, ¿me puedes cuidar a mi hijita? Voy allí al hospital que mi hijo ha sufrido un accidente. Cuando llego al hospital, vi a mi hijo de 7 años, pastor, que le había pasado la llanta de un station en su piecito. Había destrozado toda la parte exterior de sus pies. Y yo entre mí decía, mi hijito llorando, papá, perdóname por no obedecer, ¿no? Vi la parte exterior de su piecito, de la planta, o sea, encima del pie, los 4 dedos molidos y un hueco grande que reventó la carne de la llanta pesada que tenía ese carro. En ese momento me pregunté muchas cosas, pastor. De mi corazón decía, Señor, vengo de trabajar en tu obra. Vengo de ganar almas para ti, Señor, porque ese ha sido el deseo de mi corazón. Y solamente decía, Señor, ¿qué pasa? Vi a mi hijo, al que todo padre, siempre un hijo hombre es una ilusión, ¿no? Y ni lloraba nada, pastor, solamente me sentía quieto y siempre preguntaba en sí mismo, le preguntaba en mi corazón, Señor. Y bueno, y mi esposa rendida, en ese momento comenzó a querer levantarse el hombre violento, el hombre vengador. Quise renegar con Dios. Mi esposa me dijo, Javier, ahora. Moví la cabeza. Solamente en ese momento sentí buscar al chofer del carro, que lo había visto ya. Lo busqué al otro ambiente que estaba. Quería golpearlo, pastor. Quería masacrarlo, porque había malogrado el pie de mi hijito, un pie de un bebé prácticamente. Y bueno, Dios no permitió, porque en ese momento la policía se lo llevó. Y otra vez fui a la habitación a consolar a mi esposa, porque ella estaba rendida también. En ese momento el doctor me dice, ¿sabes qué, señor? Tenemos que amputarle los 3 dedos a tu hijo. O quizás le vamos a amputar los 5 deditos ya. Y yo no le respondí nada, pastor. No le respondí nada porque no tenía sentido en ese momento. Yo dije, no tiene sentido. Decía, Señor, ¿qué está pasando, Señor? No tiene sentido, ¿no? Y comencé a querer renegar con Dios, a reclamarle. Y mi esposa me dice, Javier, Hugo, cállate. Entonces mi hijo se quedó dormido. En ese momento de dolor se quedó dormidito, mi hijito. Y cuando despierta mi hijo, él me dice, papá, vino una lucecita en forma de pelotita y calentó mi piecito, dice. Y me quemó mi piecito y vi una luz en mis pies. Yo no le tomé importancia, pastor. No le tomé importancia. Solamente pensaba cómo iba a quedar mi hijo. Lo volvieron a sacar una placa. Los doctores no entendieron. Los deditos que estaban ya molidos comenzaron a moverse ya. Los 3 deditos. Los 3 dedos del pie comenzaron a moverse.
Y ellos dijeron, pero qué extraño, ¿no? Porque se supone que los tendones del pie están destruidos ya. ¿Qué hace mover los deditos? Y hasta ese momento no entendía, ¿no? Hasta que, bueno, al final el doctor decide no esperar todavía cómo evoluciona digamos, la medicina o la cirugía que le están cosiendo, ¿no? Bueno, y eso me calmó un poco, ¿no? Pero vi el agujerazo que había dejado digamos, la llanta en el pie, ¿no? Me dijiste que después el doctor como que había desistido, dijo, bueno, ya los 3 dedos están bien, vamos acá a ver la manera como le reinjertamos carne, pero este dedo, el dedo grande, el gordito, eso sí tenemos que amputarlo, dijeron, porque está negro. Bueno, ¿qué pasó? Pasó lo derogaron ya para medicina, después que ya los 3 deditos lo habían cosido todo para ver cómo queda, decía. Pero el doctor dio la orden de que este dedo ya no, el dedo gordito del pie hay que amputarlo, porque ese dedo ya está muerto, está molido, ya mira su color. Y yo le decía al doctor, espere un momento, yo dentro de mí también había fe en el Señor. Si Dios había glorificado en los 3 deditos, yo creo que Dios puede ser algo, decía mi esposa, ¿no? Entonces en ese momento le pusieron como una lucecita, un foco de luz para que ese dedo calentara, porque no movía, estaba muerto ya, estaba color negro. Así como este micrófono. Claro, negro estaba, dice. El doctor lo movía así y parecía que se iba a arrancar, ¿no? Ya, y ese día nos pusimos a orar con mi esposa. Señor, le rogamos tanto al Señor en ese momento, pero al final le decíamos, Señor, haz tu voluntad, ¿no? Tampoco podemos dar órdenes al Señor, ¿no? Y bueno, en ese momento el doctor le dijo a la enfermera, ya saquen ese foco de luz, porque por las puras está, dices. Ya, que pasa cirugía para ese dedito, ellos son bien fuertes para hablar. Crudos. Pasen cirugía ya para que ese dedito ya amputar, le dijo. Y entonces en ese momento la enfermera saca el foco, la luz que estaba calentando el dedito. Antes que se lleve a mi hijito a la sala de cirugía, yo comienzo a tocarle su dedo así, con la mano. Comencé a orar, dijo el Señor, dijo. Y comencé a orar al Señor, a pedirle perdón quizás por lo que había sentido en mi corazón, de lo que había pasado a mi hijo. Lo ponemos a orar en ese momento, Señor, Espíritu Santo de Dios, decía, toma el control, y comencé a quebrantarme en ese momento. Y en ese momento cuando estaba orando el Señor, vi que el dedo de mi hijo, el dedito, comenzó a abrirse la piel. Y me asusté porque ya terminé en destruir el dedo de mi hijo, dije en términos. Pero en ese momento salió se abrió el dedo de mi hijo, así se abrió el dedo. Como cuando hierven un tomate, sí, y se sale la tela encima. Sí, se abrió y sentí un poquito de miedo porque justo llamé a la enfermera, mi hijo mío, su dedo mío. Entonces la enfermera llamó al doctor y dijo, doctor, mira, el niño tiene, cuando el doctor comienza a sacarlo con la pinza, le comienza a abrir así, porque ellos sí son bien, digamos, activos en esas cosas, no tienen miedo. Comenzó a abrirlo y comenzó a salirle una piel nueva, pastor. Es como si usted agarra un huevo sancochado y le quita la cáscara y sale lo blanquito igualito, pastor. En ese momento ese dedo comenzó a fluir carne nueva, pastor. Y el doctor dijo, mueve tu dedito. En ese momento mi hijo movió el dedo así. Gloria a Dios. A ver, párate. Y se paró mi hijo en la cama y comenzó a así saltar. Y el doctor en ese momento dijo, ¿ustedes son evangélicos? Sí. Es un milagro de Dios. Gloria a Dios. Es un milagro de Dios y nos ponimos a dar. Desde ahí, pastor. Aleluya. Desde ahí, pastor, nosotros. Me has hecho recordar a mi hijo. Ay, Señor.
Y ahí de ahí seguimos. Me has hecho recordar cuando estaba predicando en Guadalupe y mi hijo se cayó del segundo piso. Mi hijo mayor y tenía 4 añitos y se abrió todo esto. Se abrió acá. La clavícula se le saltó. Justo ayer pensaba en el testimonio y quería cambiarle el nombre. Porque quería ponerle las aflicciones del justo. En este camino hay muchas aflicciones. Amén, pastor. A veces uno no sabe lo que uno pasa. Dios permite, pero también Satanás ataca. Amén, pastor. Si no te ataca por el adulterio, te ataca por lo económico. Viene la prueba. Si no es por lo económico, es las calumnias. Si no es la calumnia, son los hijos. Y a veces Amén. los hijos son los que nos tiran abajo. Amén, pastor. Pero bueno, sigamos. Gloria a Dios. Bueno, yo le decía, comencé en ese momento, cuando pasó las cosas, le decía al enemigo, le decía, que no se metiera con mi hijo. Si quieres tocarme a mí, tócame, mátame, destrúyame. Pero él tocó lo que yo más quería. La represalia, quizás como usted dice, pastor, por estar en el ministerio, por hacer digamos la obra del Señor, hace viene represalia, ¿no? contra los instrumentos de Dios. Pero a veces como ser humano no entendemos, ¿no? Pero ya cuando Dios te da la victoria, ¿no, pastor? Ahora mi hijo ahora tiene juega su pelota, ya es casado mi hijo, ya se casó, tiene su familia. Y cada vez que quizás él no se acuerda tanto como tenía 6 añitos, pero siempre le digo, Dios tuvo misericordia de ti, hijo. Y esto es una de las cosas, pastor, que le doy tanta la gracia al Señor. Eso no te detuvo a seguir predicando el evangelio. No me detuvo, pastor, porque seguía predicando. Mientras tu hijo estaba en el hospital internado, ¿seguías predicando el evangelio? Iba al hospital, iba a compartir la palabra y lo vi, pastor. En ese momento se presentó el chofer. Y con esa actitud que tenía, una actitud de venganza quizás en ese momento porque había dañado a mi hijo. Él me miró con una cara de miedo, pensando que le iba a golpear. Ya me dijo, no te preocupes, yo voy a correr con todos los gastos. Y bueno, esa es la esperanza que puso Dios sobre mi corazón, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios que al final, pastor, Dios pudo glorificarse en nuestra vida. Han pasado los años y Dios te regaló con otra hijita más. Sí. ¿No? Te regaló otra hijita más. Nosotros seguíamos haciendo digamos, la obra del Señor en mi casa. Mi hijo, que ya habían crecido, eran adolescentes, ellos también eran líderes de adolescentes, hacían unos cultos, tanto para adultos, para jóvenes, para niños, ¿no? Mi esposa trabajaba en el área de escuela dominical. Y bueno, y Dios nos mandó una niña, el tercer hijo, una niña, ¿no? En el Señor ya no en el mundo, porque tuve mis hijos en el mundo, ¿no? Pero en el Señor tuve mi niña, ¿no? Y bueno, nació mi hijita, lo recibimos, lo entregamos al Señor. Ella sí no pasó, digamos, eso de bautismo, ¿no? Como en el mundo, ¿no? En el catolicismo. Ella fue una niña nacida en un hogar cristiano. Hasta con nombre cristiano. Hasta con nombre cristiano. Entonces, bueno, fue una bendición, lo presentamos al altar y era un gozo, ¿no? Dios nos había regalado una niña tan hermosa, ¿no? Pero pasaban los años, pastor, y nosotros seguíamos en la obra. El pastor no había llamado como líderes, ya teníamos, como le digo, teníamos célula, anexo. Y bueno, y
agradeciendo al Señor por lo que había hecho milagros en nuestra vida, ¿no? Tanto en nuestro matrimonio como en nuestro hijo. Nació mi hijita. A los 3 años, pastor, comienza a presentar convulsiones seguidas. Y bueno, y cada vez que tenía convulsiones se desmayaba. Y nosotros no entendíamos por qué, ¿no? ¿Por qué fiebre será? ¿Por qué convulsionó? Total, ella convulsionaba seguido. O sea, puede convulsionar a la semana 6 o 8 veces. Uno le daba sus alimentos, en ese momento le daba un ataque y se ponía para atrás y mordía su lengüita y pujaba así. Lo llevaron al pastor, el pastor oraba por ella, tampoco nos daba respuesta. Y yo decía, ¿qué está pasando? Decía, ¿qué es lo que está pasando? Y mi esposa decía, hay que ponernos a orar nomás. Llegamos al médico, no encontraba nada, ¿por qué la niña convulsiona? Hasta que a los 4 años, ella seguía convulsionando todo un año, pastor. A los 4 años, lo llevamos a un especialista, un neurólogo. Le revisaron todo el área de su cabecita, todo esto, el corazón, todo. Y al final nos dice la doctora, tu hija es epiléptica, sufre de epilepsia. ¿Epilepsia, digo? Pero yo decía entre mí, pero estamos en el Señor. La epilepsia no es una enfermedad, es un ataque demoníaco. Dije, ¿qué pasa, Ana? Le decía a mi esposa. ¿Qué es lo que pasa en nuestro día a día? Y nos hacían las preguntas. Hemos renunciado al pecado, hemos renunciado a todo, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, entonces, bueno, nos venimos tristes con mi hija. Mis hijos en ese momento ya tenían 15 años, 14 años. Se sintieron tristes. Y siempre convulsionaba. Bueno, la doctora nos recetó una medicina que era un jarabe antiepiléptico. Uh-huh. Y esto tienes que darle porque tu hija se ha dañado el cerebro. Tu hija no va a poder hablar. Tu hija no va a poder razonar. Tu hija no va a poder incluso de oír. Estas convulsiones le está afectando el cerebrito y esto ya es, digamos, va a vivir con esta enfermedad. Es crónico ya para ella. Mi esposa se puso a llorar, pastor, bastante. Y yo solamente movía la cabeza, no quería nada hablar en contra del Señor. Era como una enfermedad degenerativa. Y yo decía, Señor, entre mí decía, ella ha nacido en un hogar cristiano, lejos del pecado. Y decía, ¿qué pasa, Dios, Señor? Y no aceptaba en cierto modo porque decía, Señor, si ella va a vivir así, mejor llévetela. Por favor, llévetela, Señor. Pues yo sé la magnitud de esa enfermedad. Siendo mujercita, se van a burlar de ella, le van a venir los ataques en cualquier momento. Y me sentía triste, pastor, pero también tenía que entender que era mi hija que tenía que salvarle, tenía que, digamos, satisfacer en ese momento esa necesidad de dolor, de enfermedad, tenía que estar con ella. Le compraron la medicina, el antiepiléptico, para no dañar su cerebro. En ese momento, pastor, fui a la farmacia a seguir comprando la medicina. Y ya no quería darle la medicina, pastor. No quería darle la medicina porque decía, Señor, pero... No, decía, Señor, llévetela, decía. Agarré la medicina en ese momento, en un momento así de fastidio. Mi hija no va a depender de esta medicina. Si hay que se va con el Señor, se va con el Señor.
Que sea la voluntad del Señor. No me aferro a ella, solamente pongo las manos al Señor. Agarré la medicina, pastor, en la farmacia mismo, saliendo, lo rompí, lo pisoteé y llego a mi casa y le digo a mi esposa. Y mi esposa me dice, ¿dónde está en la medicina? Lo boté. Pero, ¿qué has hecho? Lo boté. ¿Vas a seguir atada a eso? ¿Vamos a seguir así atormentando por la enfermedad de nuestra hija? Y le he entregado al Señor, le he entregado al Señor. En mi más tristeza le he entregado al Señor, que Él haga su voluntad. Se puso a llorar, ¿no? Y dejamos al Señor que hiciera las cosas. La palabra de Dios dice que darle las cargas al Señor y le entregamos al Señor. Con el temor también, ¿no? Como ser humano, ¿qué pasará después, no? Después pasaron los días, pastor. Mi hija no hacía inicial, mi hija no hacía, digamos, ya llegamos a los 6 años. No quería hacer digamos, primer grado, transición. Cada vez que iba de vez en cuando a hacer clasecitas de inicial, digamos, mis 2 hijos mayores la acompañaban porque tenía que le venir ese ataque. Y le venía y ellos tenían que estar ahí asustados con su hermanito. Entró a primer grado, pero le decía a la profesora, no tenemos dinero para un colegio especial, porque antes costaba más caro, no era como ahora. Y bueno, entró al colegio así espontáneamente, iba. Pero vi a mi hija, pastor, en ese momento diferente. Vino un mes, no vino el ataque. Vino un mes y medio, no venía al ataque. Vino 2 meses, no vino el ataque. El ataque epiléptico. El ataque epiléptico. Su cuadernito ya sabía leer, ya sabía escribir. Ya a los 6, 7 meses de estar en el colegio, no sufría ningún ataque, pastor, epiléptico. Estoy hablando cuando ella tenía 6 añitos. Al final del colegio, del año escolar, saca diploma, matemática, lenguaje, ciencias naturales. Salió su primera diploma. En segundo grado, siempre con ese temor, pastor, que le iba a volver, Dios mío, con esa, digamos, pasó todo primaria, pastor, estudiando sin ningún problema, ocupando todos los años los primeros puestos, exponía. Y bueno, y sentía nosotros que Dios una vez más había glorificado nuestra vida. Ahora ella, mi hijita, tiene 21 años, tiene una carrera universitaria, está estudiando biología, pero en todos los años escolar, tanto secundaria y primaria, sacaba los primeros puestos, los diplomas que ya no entraba ya en las cajitas que yo guardaba. Esto me dio a entender, pastor, que a veces el hombre te puede proponer, decir muchas cosas, pero al final Dios va a disponer tu vida. Claro, Dios tiene la última palabra. Dios tuvo la última palabra. Y ahí está, pues, Dios hizo su obra, se glorificó en nuestra vida. 2 cosas tan grandes que pasó en nuestra vida, ¿no? Termino con la frase que en intermedio estábamos diciendo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos librará. El creyente pasa pruebas de diversas maneras. Las pruebas, he entendido que nunca van a terminar. Amén, pastor. Nunca van a terminar. Cada día iremos subiendo de pruebas, de diferentes pruebas. Yo sé que son 22 años de cristiano. Nunca te volviste a apartar. Amén, pastor. ¿No? Dios te ha guardado, pero has tenido, como todo creyente, tus altos, sí, y bajos. Hemos tenido altos y bajos. Y por eso, esa misma razón, he tenido la bendición y darte el privilegio de que puedas contar
¿no? Tu testimonio, que hoy estás congregando con nosotros, y que pues sigas adelante. Amén, pastor. Buscando de Dios a pesar de muchas pruebas que han venido a tu vida, y que seguro en una de esas pruebas ha hecho una pausa a tu vida, porque Satanás, vuelvo a repetir, va a atacar. Dios va a permitir las pruebas para sacarnos del camino ideal, y quizás no nos vamos al mundo, pero también nos quiere detener, nos quiere tenernos quietos, inactivos, inoperantes, y cuando Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Amén. Esta es tu cámara. ¿Qué le dirías a aquel que está de repente predicando en un anexo, ¿no? O en una célula, y está viendo la gloria de Dios, pero de repente le vienen pruebas como para abandonar la obra de Dios? Bueno, Puedes pegar un poquito ahí. si vemos a través de las Escrituras cuántos mártires del Evangelio padecieron muchas cosas por causa del Señor, su propia vida, sus hijos. Vimos los discípulos cómo padecieron por causa del Señor Jesucristo. Una cosa que aprendí, el Señor le dijo a su discípulo: el que viene en pos de mí, ve, carga su cruz, sigue. Hermano, el Evangelio muchas veces nos dice: vas a vivir una vida maravillosa, bonito, pero yo creo que no es así. Bueno, por mi parte pienso eso, porque venir al Evangelio no es para cualquiera, ¿no? La palabra dice: solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Va a venir luchas y pruebas, pero sí de algo estoy seguro, que el Señor siempre nos guardará, siempre guardará nuestra vida, siempre nos dará la última palabra, y siempre el Señor estará con nosotros, a pesar de las aflicciones. Como dijo el apóstol Pablo: aunque pase tribulación, angustia, necesidad, hambre o desnudez, hasta muerte, pero nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Cuando uno conoce al Señor, hermano, no conocemos a un Dios, digamos, religioso, sino a un Dios vivo, donde cual un día nos juntará y viviremos eternamente con Él. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, que un día veremos al Señor. Yo creo que en vano no es nuestra predicación, en vano no es nuestro tiempo, hermano. Sí, vamos a pasar cosas difíciles y lo seguiremos pasando, pero recuerda, hermano, que un día será la recompensa. El Señor, cuando le dijo a sus discípulos, no eran 12 en ese momento, eran muchos más. Y muchos se fueron porque no soportaron las pruebas, no soportaron quizás los momentos difíciles, la persecución. Y el Señor le dijo a Pedro, le dijo así: ¿tú también te quieres ir? O sea, el mensaje del Señor era fuerte, pero una cosa que le dijo Pedro: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Padre, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Por eso, hermanos, yo animo a seguir. He tenido 20 años, no creo, 20, 22 años, 23 años en el Señor, ha sido tan difícil. Vamos a ver cosas también en la iglesia, quizás una cosa no nos va a agradar, pero recuerda que nuestra mirada debe ser en el Señor Jesucristo. Amén. Él dice su palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida. Te animo a seguir adelante, te animo a seguir al Señor, porque al final veremos la recompensa. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Bueno, amados hermanos, amigos, toda la gente hermosa que nos puede mirar detrás de tus plataformas, que Dios le bendiga grandemente. Esta ha sido su sección de testimonios con el tema: me fui a predicar y encontré a mi hijo atropellado. Bueno, hasta
nuestra próxima oportunidad. Le invitamos a sintonizar todas las noches nuestros servicios en vivo, y también estaremos en la convención de Ayacucho, así que los esperamos. Mañana empieza esta poderosa convención. Que Dios me lo bendiga mucho, grandemente, y hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios le bendiga.